El cuerpo de una joven de 23 años fue hallado la mañana del 14 de julio de 1997 entre la maleza de un antiguo parque recreativo. La escena del hallazgo se describe con ironía, pero los detalles hablan por sí solos. El rostro estaba deformado y la piel del cuello presentaba evidentes signos de presión. La investigación determinó que la muerte fue por estrangulamiento. En el lugar del incidente, los peritos registraron rastros de movimiento en el cuerpo. Estaba claramente movido. La ropa estaba parcialmente rasgada y se encontraron abrasiones en las manos del fallecido, lo que indicaba resistencia. Los peritos forenses observaron que la muerte no se produjo instantáneamente, sino que la estrangulación fue prolongada, lo que provocó hemorragias internas y cambios característicos en los globos oculares. Los materiales del caso también indican rastros de sangre cerca del lugar del hallazgo. No correspondían a la naturaleza habitual del ataque y parecían ser consecuencia de un trato brusco al cuerpo después de su muerte. Estos detalles sirvieron de base para la versión de un intento de montaje. Lo principal que los investigadores destacaron de inmediato fueron las propias palabras de la joven, recogidas en el testimonio de sus conocidos. Unos días antes de su desaparición, admitió haber prestado servicios íntimos a un sacerdote local. En un pueblo pequeño, tal confesión no solo supuso un escándalo personal, sino también un duro golpe para la reputación de toda la comunidad religiosa. La policía había registrado una contradicción. Por un lado, las pruebas apuntaban a un asesinato planeado por una persona cercana a la víctima. Por otro, el motivo revelado por su confesión dio una dirección específica a la investigación. Ya en la fase del primer informe, apareció un nombre en el caso que los vecinos ni siquiera podían imaginar en tales circunstancias. Lo que comenzó como un descubrimiento sangriento en un parque, pronto se convirtió en uno de los casos más destacados de finales de la década de 1990. La identidad de la joven fallecida dejaba claro que el crimen tendría gran repercusión pública. Su nombre era Rebecca L. Su apellido no se reveló en los documentos del caso para proteger a su familia. Había vivido en la ciudad desde niña. Se graduó de una escuela local, trabajó un tiempo en una cafetería y luego se las arregló con trabajos esporádicos. Su estatus social podría describirse como inestable, sin trabajo fijo, con dificultades económicas y dependiente de relaciones casuales. Los documentos policiales indicaban que Rebecca llevaba una vida aislada. Sus amigos la describían como una chica emocionalmente inestable, propensa a cambios repentinos de humor. Al mismo tiempo, prácticamente no tenía conflictos con los demás. El factor principal que posteriormente influyó en su muerte fue su tendencia a confiar secretos personales a desconocidos. Una semana antes de su muerte, Rebecca les contó a varios conocidos que mantenía una relación íntima con un hombre al que llamaba clérigo. Según testigos, sus palabras estaban acompañadas de evidente miedo y confusión. Dijo sin rodeos que este hombre no la perdonaría por hablar y que se había dado por vencida. Según la investigación, la primera confesión se realizó por la noche en compañía de un amigo, la segunda en una conversación con un antiguo vecino y la tercera en una conversación telefónica con un compañero de trabajo. Los tres testigos dieron testimonios similares. Esta confesión se convirtió en uno de los ejes principales de la investigación. Rebecca asistía a la iglesia con regularidad, aunque no era miembro activa. Su conexión con el clero parecía improbable para los habitantes del pueblo en aquel entonces. Sin embargo, las anotaciones de su diario confirmaron los relatos de los testigos. El cuaderno, confiscado por la policía en su apartamento, contenía notas sobre reuniones secretas, regalos
y promesas de protección. En varios lugares se mencionaba claramente a un sacerdote, aunque no escribió su nombre. El análisis de estas entradas permitió a la investigación reconstruir los hechos. Lo más probable es que la relación entre la joven y el clérigo fuera oculta y duradera. Ciertos fragmentos del diario insinuaban que Rebecca percibía esta relación como dependencia, no como una cercanía voluntaria. En uno de los párrafos anotó: «Ya no puedo más, pero no hay salida». Los familiares de la niña negaron que mantuviera tal relación, alegando que podría haber inventado historias debido a problemas emocionales. Sin embargo, la combinación de declaraciones de testigos y notas personales convenció a la policía de considerar esta versión como la principal. De particular interés fue una llamada que Rebecca hizo 2 días antes de su desaparición. Según los registros de la compañía telefónica, contactó con la parroquia de la ciudad a altas horas de la noche, cuando la iglesia estaba oficialmente cerrada. No fue posible determinar con quién habló exactamente, pero el hecho de que hiciera la llamada se convirtió en una de las pistas. Rebecca fue vista con vida por última vez la noche del 12 de julio. Salió de su apartamento diciéndole a su vecino que tenía que ver a alguien que pudiera resolver sus problemas. Esta frase se incorporó posteriormente al protocolo como un detalle importante que confirmaba su intención de reunirse con la persona que había mencionado anteriormente. Todos estos hechos dieron al caso una estructura clara. La joven falleció poco después de hacer públicas sus peligrosas confesiones. La investigación tenía motivos para creer que su muerte estaba directamente relacionada con la amenaza de exponer a una persona cuya posición en la ciudad era incuestionable. En la segunda etapa de la investigación, la policía tenía un motivo claro, respaldado por registros, grabaciones telefónicas y testimonios de testigos. La pregunta para los investigadores era cómo la joven había logrado contactar con un hombre considerado un símbolo de moralidad y autoridad espiritual y por qué esta confesión se había convertido en su sentencia de muerte. La figura central de la investigación pronto se convirtió en el párroco local, el padre Gerald M. Había ocupado este cargo durante más de 20 años. Era considerado un hombre respetado y tenía una sólida reputación como mentor espiritual. Para un pueblo pequeño, su nombre no solo era conocido, sino que personificaba las tradiciones y la estabilidad de la vida religiosa. Según el archivo de la comunidad parroquial, Gerald nació y creció en la parroquia vecina. Se graduó del seminario teológico, tras lo cual fue enviado a la ciudad, donde comenzó su ministerio. No se registraron hechos incriminatorios en su biografía. Participó activamente en programas de caridad, organizó eventos escolares y asesoró a familias en situaciones de crisis. Por lo tanto, la primera mención de su nombre en relación con un caso penal causó una auténtica conmoción en la sociedad. La mayoría de los feligreses se negaron a creer en la implicación del clérigo. Muchos concedieron entrevistas a la prensa local, destacando su integridad y modestia. Al mismo tiempo, hubo quienes insinuaron con cautela que Gerald ejercía un poder excesivo sobre la gente, especialmente sobre mujeres jóvenes y familias en situaciones difíciles. La investigación se centró especialmente en su círculo. Se interrogó a asistentes parroquiales, maestros de escuela dominical y feligreses. Formalmente, ninguno confirmó la posibilidad de tal comportamiento por parte del sacerdote. Sin embargo, en conversaciones privadas con la policía, algunos de los interrogados admitieron: el padre Gerald tenía la costumbre de celebrar reuniones privadas, programándolas por la noche en los salones de servicio de la iglesia. Los datos telefónicos atrajeron especial atención. Los registros registraban las llamadas de Rebecca
al número de la parroquia fuera del horario laboral. El propio sacerdote afirmó no haber hablado con ella personalmente, ni tener más familiaridad con ella que con otros feligreses. Pero la naturaleza de las coincidencias, las confesiones de la joven, las anotaciones de su diario, la hora de las llamadas, lo convirtieron en un objeto clave de interés para la investigación. El expediente señala que el propio padre Gerald cooperó con la policía solo parcialmente. Durante los interrogatorios, respondió con mesura, negándose a hacer comentarios adicionales, alegando el secreto profesional y la protección del honor de la Iglesia. Su comportamiento fue controvertido. Por un lado, se comportó con seguridad. Por otro, mostró irritación cuando se mencionó el nombre del fallecido. La reacción pública fue ambivalente. Los creyentes se dividieron en dos bandos. Algunos seguían defendiendo al sacerdote, mientras que otros empezaban a dudar de su infalibilidad. Ante los rumores y los artículos periodísticos, la tensión aumentó en la ciudad. Los periodistas acudieron a los servicios religiosos y registraron que algunos feligreses abandonaron la iglesia sin esperar a que terminara la liturgia. Los archivos del informe policial contienen una referencia a una reunión parroquial celebrada 2 semanas después del asesinato, donde representantes de la iglesia pidieron cautela y enfatizaron que la investigación aún no había concluido. Sin embargo, el ambiente en la ciudad seguía siendo tenso. Por primera vez, el nombre del sacerdote se vinculó con sospechas de un delito. Esto bastó para que los investigadores iniciaran una investigación sistemática sobre sus conexiones. En ese momento, la policía no contaba con pruebas directas que apuntaran a su implicación. Sin embargo, las pruebas circunstanciales y las coincidencias formaron la base de una versión que posteriormente se convertiría en la clave de la acusación. Así, a mitad de la investigación, el sacerdote había pasado de ser un ciudadano respetado a ser uno de los principales sospechosos. Su biografía, autoridad y posición social no solo no lo despojaron de sus sospechas, sino que, por el contrario, hicieron evidente su posible motivo: preservar su reputación y poder. Tras establecer la versión principal, la policía inició una investigación activa. En esta etapa, la tarea consistía en recabar pruebas directas que confirmaran o refutaran la implicación del sacerdote. El primer paso fue registrar la parroquia. La policía incautó las pertenencias personales de Gerald M., su correspondencia, registros oficiales y documentos. Los informes indican que se encontraron varios objetos de interés para la investigación en la parroquia. Entre ellos se encontraban un pañuelo de mujer y un anillo que aparentemente coincidía con la descripción de la joya que poseía el difunto. Los familiares de la joven confirmaron posteriormente que el anillo le pertenecía, afirmando que había desaparecido varios días antes de su muerte. Se llamó la atención adicional sobre el registro de visitas de la parroquia, en el que faltaban varias noches que coincidieron con los supuestos encuentros entre el sacerdote y Rebecca. La policía señaló estas lagunas como posible evidencia de un intento de ocultar los contactos. La clave fue el análisis de los registros telefónicos. Este confirmó múltiples llamadas desde el número personal de Rebecca al teléfono de la oficina parroquial. Varias de estas llamadas se realizaron a altas horas de la noche. En un caso, la llamada duró más de 20 minutos. A pesar de las negaciones de Gerald, los datos técnicos indicaron contacto directo. El examen forense aportó nuevos detalles. Se encontraron micropartículas de tela idénticas al material de las vestimentas utilizadas en la parroquia en la ropa del difunto. Esta evidencia se convirtió en una de las primeras confirmaciones objetivas del vínculo entre la víctima y el sacerdote.
Los peritos también registraron rastros de una fuerte presión en el cuello, que coincidía con la fuerza física de un hombre adulto. También se examinaron los extractos bancarios. Los informes mostraban retiros regulares de efectivo de la cuenta de Gerald durante varios meses. Las cantidades coincidían con los periodos que Rebecca describía en su diario como tiempo de regalos. La investigación interpretó esto como probable soborno. Las declaraciones de los testigos fueron de especial importancia. Una feligresa declaró a la policía que había visto a Rebecca salir de la iglesia a altas horas de la noche. Otro testigo afirmó que la joven se había quejado repetidamente con ella de reuniones secretas y miedo a ser desenmascarada. Estas declaraciones carecían de fuerza legal como prueba directa, pero reforzaron la línea de acusación general. La policía también interrogó a los allegados del sacerdote. Sus asistentes negaron tener conocimiento, pero señalaron que tenía periodos en los que se retraía y pasaba las tardes solo sin explicar los motivos. Para la investigación, estas circunstancias resultaron sospechosas. Para finales de agosto, los investigadores habían reunido una gran cantidad de pruebas circunstanciales: el anillo de la víctima, llamadas telefónicas, muestras de tejido, anotaciones en el diario y discrepancias financieras. Todo esto creó una imagen que apuntaba a una conexión sistemática entre el sacerdote y la víctima. Los informes de la fiscalía indican que fue en esta etapa cuando se decidió formular una acusación preliminar. La investigación debía responder a la pregunta principal: ¿cómo terminó muerta la niña y qué papel jugó Gerald M. en esto? Así, para el otoño, el caso había entrado en una nueva fase. Había evolucionado de una investigación sobre la desaparición y muerte de una joven a un caso penal contra uno de los residentes más influyentes de la ciudad. Los investigadores creían que las pruebas disponibles eran suficientes para iniciar un juicio. La formulación de la acusación contra el sacerdote se convirtió en un acontecimiento comparable a una crisis para la ciudad. El mero hecho de presentar cargos contra una persona que había personificado la autoridad moral durante muchos años causó gran repercusión. El juicio comenzó a principios de 1998 y atrajo inmediatamente la atención de los medios regionales. La fiscalía acusó a Gerald M. de homicidio en primer grado. Las pruebas utilizadas incluyeron pruebas forenses, registros telefónicos, declaraciones de testigos y resultados de búsquedas. Los elementos clave fueron un anillo encontrado, micropartículas de tela de la ropa de la víctima y registros de transacciones financieras. En la primera audiencia, la defensa declaró insostenibles los cargos. Los abogados argumentaron que todas las pruebas eran circunstanciales y no demostraban la participación directa del acusado. Hicieron hincapié en que ningún testigo vio a Gerald contactar con la víctima el día de su desaparición. La fiscalía, por su parte, construyó una línea argumental basada en la secuencia de hechos. Alegó que la relación entre la fallecida y el sacerdote era sistemática y que la confesión de la joven y sus posteriores palabras sobre el miedo fueron el motivo de la eliminación. La muerte se interpretó como un intento de proteger la reputación y ocultar información comprometedora. Durante el juicio, se escucharon más de 20 testigos. Entre ellos se encontraban conocidos de Rebecca que confirmaron sus confesiones y feligreses que la vieron cerca del templo. Cada testimonio por separado no fue decisivo, pero juntos crearon una imagen convincente. Los peritos forenses confirmaron que la naturaleza de las lesiones en el cuerpo del fallecido coincidía con el uso de fuerza física considerable. Dada la complexión del sacerdote, la investigación concluyó que podría haber infligido dichas lesiones. La defensa intentó refutar estas conclusiones, alegando que era imposible determinar con exactitud al autor
basándose únicamente en las señales de estrangulamiento. El episodio de las operaciones bancarias atrajo especial atención. La Fiscalía presentó declaraciones que indicaban retiros regulares de efectivo. La defensa insistió en que el dinero se gastó en necesidades de la parroquia y gastos personales del hogar. Sin embargo, la coincidencia de fechas con las anotaciones del diario de Rebecca parecía desfavorable para la acusada. Durante todo el juicio, la tensión en la ciudad se mantuvo. Grupos de feligreses se congregaron frente al tribunal. Algunos exigían la absolución del sacerdote, otros exigían un castigo justo. Para la pequeña comunidad, este fue un punto de inflexión. La confianza en las estructuras religiosas se vio socavada. Tras casi 3 meses de audiencias, el jurado declaró a Gerald M. culpable de asesinato. La sentencia fue de cadena perpetua sin libertad condicional. La decisión generó controversia. Algunos residentes la consideraron justa, mientras que otros siguieron creyendo que el sacerdote fue víctima de la presión pública y de la falta de pruebas. El informe final de la Fiscalía enfatizó que la confesión de Rebecca y sus posteriores palabras de miedo fueron el punto de partida de la investigación. Sin estos detalles, el caso podría haber quedado sin resolver. Así concluyó uno de los casos criminales más sonados de finales de los años 90 en la región. La muerte de una joven y la condena de un sacerdote cambiaron la vida pública de la ciudad, dejando huella en sus residentes y convirtiéndose en un ejemplo de lo destructivos que pueden ser los intentos de ocultar secretos personales a cualquier precio.